Vivanco presenta Mercados en Perspectiva. 2 de octubre, tenemos mucho que platicar. Juan Musi, en este día, te saludo con gusto. Desde luego, Pedro, muy buenos días. Pues sí, como dices, mucho que hablar, mucho que platicar. Está pues esta noticia tan importante que tiene que ver con la pues ya ahora sí incorporación de Canadá al Tratado de Libre Comercio, y ahora como se le ha denominado en Estados Unidos al USMCA, no sé cómo le vamos a decir aquí en México todavía. Seguimos con la misma duda. No, algún creativo saldrá con alguna propuesta. Desde luego es un tema político, simplemente está rebautizado, desde mi perspectiva, mi querido Pedro, una payasada de Trump para que en el contenido político pueda decir hasta el nombre le cambié. Pero la verdad es que a final de cuentas es un tratado similar al que teníamos antes. Yo te diría que hay varias reflexiones en torno a este acuerdo. Lo primero que te quiero decir es que pues, es mejor tener esto que no tener nada y que vivir para siempre en la indefinición, en la incertidumbre como nos tenía. Y bueno, pues desde ese punto de vista, desde luego creo que los mercados están contentos, México, Canadá y Estados Unidos lo podrían celebrar, pero también lo cierto es que no es mejor que el anterior, Pedro. El anterior era un tratado de libre comercio verdaderamente libre, como venía en sus siglas, ¿no? Y este tratado, o este nuevo acuerdo, como se le vaya a llamar, pues es un tratado en el que se hacen ciertas revisiones, se hacen ciertas imposiciones de cuotas, topes o límites, por ejemplo en el sector automotriz, en el sector agropecuario, revisiones cada X años, en este caso cada 6 años, cuestiones de este tipo que en el otro tratado no estaban y que pues hacen que este nuevo acuerdo pues sea más vulnerable que el anterior. También, por ejemplo, incorporan cláusulas en las que los países involucrados estamos, por ejemplo, impedidos de hacer tratados de libre comercio con otros países y tal cual, de manera enunciativa, por ejemplo, con China. Entonces, al final de cuentas, yo te diría, vuelvo a la reflexión inicial, sí es mejor tener esto que no tener nada, y más teniendo de por medio a Trump allá, en donde pues nunca sabes qué va a pasar. Pero pues sí creo que vale la pena decirlo, y creo que de eso en algo lo ha resentido el tipo de cambio que en un principio celebró con muchísima fuerza y se fue hacia los 18.50, y ayer al cierre ya andaba otra vez en los 70, y hoy ha estado en la madrugada entre los 80 y 85 para estar en este momento en el 18.80, ¿no? Entonces pues creo simplemente que el irlo digiriendo poco a poco y darte cuenta que evidentemente pues sí está mejor tenerlo que no, pero pues que hay muchas excepciones, muchos asegúnes, y ahora lo que sigue son los tiempos, Pedro. Me refiero concretamente a cuándo se podría firmar. La agenda está apretada, hay cambio de gobierno aquí en México, ojalá se logre firmar antes de que eso ocurra. Hay elecciones intermedias en noviembre en Estados Unidos, si no se ha firmado para entonces, se tendría que someter este nuevo tratado al nuevo Congreso, donde posiblemente la mayoría sería demócrata. Probablemente pasaría, Pedro, pero los tiempos podrían ya extenderse hacia el 2019, ¿no? Entonces, pues simplemente tomarlo con prudencia, tomar la buena noticia, asimilarla, pero bueno, pues todavía le faltan detalles y los tiempos van a ser también bien importantes, Pedro. Que en estos tiempos, de acuerdo a la información que teníamos el día de ayer, el doctor Jesús Seade, el jefe del equipo negociador de López Obrador, había dicho que por cortesía le correspondía al presidente Enrique Peña Nieto firmar este acuerdo, a lo que Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que podría ser el 29 de noviembre en la cumbre del G20 allá en Buenos Aires, en donde pudieran estar reunidos Justin Trudeau, también Donald Trump y Enrique Peña Nieto, y que se pudiera dar la firma de este tratado. Pero, pues bueno, lo mencionabas, las elecciones intermedias, que son el 6 de noviembre, si no mal recuerdo. Entonces, ahí hay un pequeño disparate en cuanto a los tiempos. Juan, ayer leía que... y ojalá y así sea, yo por eso digo, le tocaría y sería razonable que este mismo año se hiciera, pero como tú bien comentas, pues la agenda política allá y acá pudiera complicarlo y extender las negociaciones de firma hacia el siguiente año, ¿no?
Ayer leía que Barclays decía que ahora, con la certidumbre de ya tener un tratado, el tipo de cambio se estaría estabilizando para esta recta final del 2018 en 19 pesos y que ya al tener este acuerdo comercial, México sería una de las economías más estables. Sí, yo creo que es una buena noticia. Como país emergente, incluso antes de tener esta noticia que es muy buena, ya nos veíamos bastante bien, ya comentábamos nosotros, lo comentaba contigo, Pedro, como México, siendo una economía emergente, era la única moneda que había tenido apreciación en lo que va del año y no devaluación como han estado sufriendo los otros países emergentes del mundo. Yo creo que sí, México se ve bien, México se ve estable, pero bueno, vienen nuevos retos, ¿no? Por ejemplo, esta era una de las incógnitas. Sigue habiendo más incógnitas. ¿Qué va a pasar el jueves con Banco de México? ¿Sí? ¿Habrá o no margen para dejar las tasas de interés en el 7.75 o la inflación nos obligaría a llevarlas al 8%? La toma de protesta de la nueva administración de la Administración Pública Federal, van a seguir con el tema del aeropuerto y diciendo que se lo llevan a consulta o no. Esto podría detonar ciertos niveles de desconfianza y podría propiciar inestabilidad, riesgo de tener incluso pérdida en algún grado de la calificación crediticia, esto provocara salida de dinero, en fin. Yo creo que sí, si se hacen las cosas en la línea en la que se han venido haciendo en materia de finanzas públicas, obviamente, no me estoy metiendo en otros temas que pues evidentemente las cosas se han hecho muy mal y dejan mucho que desear. Coincido con Barclays que México puede ser una economía razonablemente estable hacia adelante, sin cometer tropelías y sin también estar moviéndole demasiado a la política y sobre todo a la política populista que tanto lastima a las finanzas públicas y a los mercados, Pedro. Lo que me llamaba la atención de esto es que, a pesar del anuncio del Tratado de Libre Comercio, ellos mantenían su estimación de crecimiento a la baja en 2.0 y que podría ser para el 2020 en 1.8, que pues dicen que va a ser muy estable, pero a la vez la estimación de crecimiento va a la baja. Me causa un poco de ruido eso. Sí, pues una estabilidad muy mediocre o una estabilidad con un crecimiento bastante malo, ¿no? Yo te diría que incluso teniendo la última encuesta de Banxico, por cierto que los resultados los conocimos ayer, publicaba el promedio de los encuestados, pues que estaría sobre niveles de 2.1, 2.2 el año entrante, y sigue siendo muy mediocre, sigue siendo en línea con el crecimiento de los últimos, pues prácticamente 3 sexenios, insuficiente para desinstalar de la pobreza a tantos millones de mexicanos, ¿no? Entonces, pues sí, es una estabilidad que duele mucho porque es una estabilidad con crecimientos muy bajos que no te permite seguir sacando de esta condición, como te decía, de extrema pobreza a tantos millones de gentes. Es un crecimiento insuficiente para una economía en desarrollo como la nuestra, que requeriría de tasas de 4.5 para estar creciendo a la tasa que debería, ¿no? Una economía con las características como la mexicana. Si Estados Unidos crece al 2% o al 2.2%, para ellos es espectacular. Una economía desarrollada, una economía de primer mundo, industrializada, con un poder adquisitivo y una clase media predominante. Es muy distinto que una economía de esas características, como pueden ser también algunos otros países desarrollados en Europa, que 2% es una extraordinaria tasa, y para nosotros no, Pedro, 2% es muy mediocre, es mala incluso. Por último, Juan, te pregunto lo que le cuestionaba ayer al jefe negociador del equipo de López Obrador y al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Fue Estados Unidos el gran ganador en este tratado? Te voy a decir la verdad, yo no soy político, a mí me toca ver las cosas desde otra trinchera y francamente sí creo que el ganador es Estados Unidos en salirse con la suya, no solo en cuestiones políticas, como te decía en la apertura de este comentario, en cambiarle el nombre, que eso puede ser intrascendental porque es simplemente cambiarle el nombre, pero sí creo que ganan porque México y Canadá no querían hacer esto, no querían negociar tanto tiempo ni meterle tanto ruido y tanta incertidumbre a los mercados con un tema que para México y Canadá simplemente debió de haber continuado, debió de haberse modernizado. Esto no estaba ni siquiera en la agenda de México y Canadá y sí estaba en la agenda de Trump. Creo que Trump se sale con la suya. Insisto, es una buena noticia tenerlo,
pero México y Canadá perdemos, pues porque sí, ahora va a haber limitantes, ahora va a haber topes, ahora va a haber cuotas, hay condicionantes incluso en zonas para que después de X producción, por ejemplo de automóviles, los salarios tengan que ser de un nivel del que no se pagan aquí en México, pero ni cerca, el tema también de las revisiones cada 6 años, el tema de no poder establecer relaciones comerciales de libre comercio con otros países, en fin, todas estas cosas, si las comparas con el anterior, que México y Canadá no le queríamos mover porque estábamos bien, considero que sí pierde México y Canadá y gana Estados Unidos. Juan, te agradezco tu tiempo para platicar con nosotros aquí en este espacio. Como siempre, un placer, mi querido Pedro, muy buen día. Excelente día para ti también. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 1100-1586 y vía Twitter, @SiSomosAmusi.